Y como le habíamos prometido, seguimos conversando de tanto tema que ha ocurrido en esta jornada. Ahora con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Encantado. Muy buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Oiga, estábamos hablando de lo que estamos todos impactados en este día y es las revelaciones que trae CIPER en relación a los contactos muy fluidos que habían entre Luis Hermosilla y la magistrada Ángela Vivanco, integrante de la Corte Suprema. Nosotros intentamos, y esto lo estoy citando, se contactó a la ministra Vivanco y ella declinó realizar declaraciones por ahora, y el presidente de la Corte Suprema llamó a un pleno para mañana y donde se va a discutir este tema, pero sin duda es un golpe importante para el Poder Judicial chileno, sino para toda la estructura de la justicia. Yo creo que estamos frente a la peor crisis que hemos visto en la Corte Suprema de nuestro país, porque las revelaciones que están ya avanzando indican no solo de que en el caso de la ministra Vivanco, que antes, durante y después de su nombramiento actuó como una verdadera articuladora desde la influencia de Hermosilla en el seno del gobierno para hacer distintas operaciones judiciales al interior del sistema, como por ejemplo los nombramientos que venían posteriormente, Matus, claro, Letelier, Rabanales, nombramientos en la Corte de Apelaciones, un caso de la Defensoría en la Niñez, que también, casos que afectaban a la PDI directamente. Es decir, había una trama. ¿Eso invalida esos nombramientos también? No, yo quiero decir de que hay nombramientos que aparecen intermediados por Vivanco y Hermosilla, que fueron posteriores al de ella, sí, de Vivanco. No sé la afectación que eso pueda tener, pero en el caso de ella, a todas luces, ese nombramiento está contaminado. Y es evidente que toda la operación que se hizo en la previa, hasta el momento de las gracias, ¿verdad?, de la deuda pendiente, de las felicitaciones y de lo que viene después, construye un itinerario sistemático en que se pierde la separación de poderes. Para decirlo con total claridad, se rompió la separación de poderes. Y eso queda demostrado en la secuencia de todos los casos aludidos en los diálogos entre ellos dos, que demuestran que en Chile se perdió esa separación de poderes desde esa época. La situación de hoy creo que es gravísima porque podemos estar en el inicio de un desfonde de la Corte Suprema de nuestro país a partir de estos hechos de extrema gravedad que hemos visto. Y para los chilenos, ¿cómo volver a confiar en la justicia cuando probablemente muchos pensaban que esto se arreglaba así? Siempre se ha hablado de la justicia para los poderosos versus para la justicia de los que no tienen dinero, pero ahora en el fondo se va confirmando en texto concreto de conversaciones que siempre hay gente que tiene más influencia que otra en decisiones judiciales. Sí, y esto yo creo que tiene protagonistas que no han dado opinión y que están obligados, a mi juicio, a darla en estos días, como Andrés Chadwick, que estaba en el núcleo del poder, era el ministro de Interior de Piñera, el señor Hermosilla era el hombre detrás del trono, digámoslo, y pasaba toda la concentración de poder y de las distintas interacciones que había que hacer. Incluso hay una que es muy elocuente, que es cuando se siente agraviada la ministra de la rebaja de sueldo a la Corte Suprema. Así es. Y le hace un reclamo a Hermosilla. Sí. Y Hermosilla se solaza después de decirle, no, tranquila, porque se acaba de retirar la indicación, así que despreocúpate. Claro. Y ella dice, menos mal porque no saben, y después se ofenden de los fallos que nosotros emitimos. Se ofende el gobierno de los fallos y nos rebajan el sueldo. Ese era el nivel de trato. Exacto. En la conversación. O sea, aquí no hay pudor, digámoslo con total claridad. ¿Usted apoyaría o cree que tiene futuro una acusación constitucional contra la ministra Vivanco? Porque ya la están proponiendo 3 diputados. Mire, ese caso se va configurando con la versión de hoy con bastante más claridad. Pero yo creo que es conveniente cerrar el capítulo del millón de fojas que está dando vuelta, donde están todo el abanico de conversaciones para tener prefigurado exactamente hasta dónde, en el caso del Poder Judicial, existe realmente el mérito suficiente. Como usted sabe, lo dijo Santo antes, yo soy juez, en caso de que haya una acusación no puedo intervenir en eso. Pero le digo una cosa, aquí se alude también al Tribunal Constitucional. Sí. Se alude a 2 ministros de la época, del TC, que lo dirigía la mano derecha de entonces Sebastián Piñera en su primer mandato, María Luisa Abraham, para efecto también de combinar nombres. O sea, esto puede tener ramales que pueden ser inusitados respecto al nivel de connivencia que había, más la interferencia hacia los 2 ex directores generales de la PDI, Espinosa y el último general, que no recuerdo el nombre, que está con la última presidencia, Muñoz. Muñoz. Entonces,
usted comprenderá que esta es una verdadera guerra de galaxias a la que estamos enfrentados. Entonces, yo sí creo, y lo digo porque lo veo con suma preocupación, que a fin de mes tenemos que nombrar el Senado 3 ministros para la Suprema. Usted, por ejemplo, no tendrá, le pregunté lo mismo al senador Asandón, no, chats no con Hermosilla. No. ¿Ha visto o es conducta regular ese tipo de cosas? Porque ustedes votan justamente por esos altos cargos. Cada vez que se producen nombramientos se pregunta efectivamente al Ejecutivo, porque es el gobierno el que dice, mire, yo quiero Entonces, ¿a quién le pregunta al Ejecutivo? Le dice a los ministros de Justicia, al CEPEL, le dice, a ver, ¿quién es esta persona que propone el gobierno? ¿Qué méritos tiene? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene un valor propio o esto es un arreglo? ¿Qué es lo que hay? Entonces siempre se pregunta. A mí no me ha tocado, yo llevo 2 años y medio en el Senado, nombramientos de Supremo. Me tocó de fiscal nacional el año 2022, pero no me ha tocado. Ahora, para mí sería la primera vez. Ahora vienen, 3. Ahora vienen, y por lo tanto creo que esto es... Porque aquí podemos llegar. Le digo una cosa. Esto es tan grave que aquí poco menos que habría que sacar los celulares de todos los senadores, de los 3 aspirantes, ¿verdad?, a la Suprema. Para revisarlo y el gobierno antes. decir, a ver, ¿quién pues tiene alguien algo que declarar respecto a eso? Ese es el nivel de suspicacia en que estamos, no porque hoy esté ocurriendo esto, pero los hechos circunscritos al 2018, al 2022, que son estas conversaciones, son muy graves. Y por eso creo que aquí estamos frente a una situación cataclísmica, francamente, respecto a la situación en la Suprema. Especialmente en la Suprema, pero no solo en la Suprema. En la Corte de Apelaciones hay vínculos, en las policías y en el Tribunal Constitucional. Otro de la arista que es también la íntima relación que había entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, que sale en un reportaje de La Tercera. En ese sentido, ha habido una defensa bastante importante por parte de todos los partidos de Chile Vamos respecto de Andrés Chadwick, y hay una sesión especial citada en la Cámara para el martes para hablar del caso Audio, y se intentó citar a Andrés Chadwick y la UDI lo impidió. ¿Usted cree que Andrés Chadwick debería ya dar declaraciones, dar explicaciones? Yo creo que sí, por una razón, porque él era el jefe de gabinete en el tiempo del presidente Piñera. Él es el aludido permanentemente antes, durante y después como el referente a quien le rendía Hermosilla. Hermosilla se entendía con Chadwick directamente. Lo que pasa es que la derecha dice que Hermosilla en el fondo se habría aprovechado incluso de Chadwick. Bueno, por eso creo que aquí el aludido, que además cuyo defensor fue Hermosilla en la acusación constitucional, en la cual yo era diputado, yo la voté a favor de la acusación, de hecho finalmente fue destituido, ¿verdad, Chadwick? Bueno, aquí hay algo que políticamente al menos que hay que aclarar, más allá de lo judicial, pero es el núcleo de alguna manera de referencia de todo lo que la moneda establecía como operaciones a desarrollar en distintos poderes del Estado. Por eso reitero, aquí se produce un antes y un después porque hay un quiebre de la separación de poderes a partir de los hechos de estos audios. Muy bien, cambiemos de tema, avancemos al nuevo impulso legislativo que anunció el gobierno esta semana y que tiene que ver con el CAE y con la eutanasia. Hay senadores o hay parlamentarios en general que han dicho que no les parece adecuado, que los temas importantes son otros, como la seguridad, y que estos temas son menos. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que el CAE, que ha beneficiado a 1.300.000 estudiantes, clase media o emergente o aspiracionalmente, de llegar a la universidad, tuvo un valor, bueno, el Lago empezó esto, pero claramente los niveles de morosidad hoy día son altísimos, casi el 70%. Estamos hablando además de que sobre el 60% de los que son profesionales hoy día ganan por debajo de $1 millón. Claro. Y más de la mitad por debajo casi de esa cifra. Entonces, estamos frente a una situación que el presidente planteó al país, si bien lo planteó como condonación universal, eso es imposible. Lo que sí puede hacer, si me parece respetable, que un gobierno cumpla su palabra, es que diga, mire, nosotros queremos aquí hacer reformas, modificaciones para que los que no pudieron tengan una salida, no borrón y cuenta nueva, pero además reformar el sistema de cómo se financia desde el Estado la educación superior. Me parece que eso es atendible. No digo que esto esté por sobre las pensiones o la salud, pero es un tema que después dicen otros, mire, no cumple la palabra, mire, dijo esto en el... No, pero me parece atendible que haya una señal al respecto y la vamos a conocer recién a fin de mes. Ya. Respecto a la eutanasia, ¿eso? Yo voté a favor como diputado del 2021 de la ley de eutanasia, porque me parece que en Chile garantizar la muerte digna a las personas que tienen una enfermedad terminal o irrecuperable, un dolor crónico insufrible, es legítimo. Es legítimo y ese no es un problema de ser de izquierda o de derecha, conservador o liberal. Hay gente que escamotea este asunto. Hay gente que dice equivocadamente, no, vamos por los cuidados paliativos, que hay que ir, y ojalá para toda la población, pero eso no exime
el derecho de una persona, el momento final de su vida, de decidir cómo va a terminar finalmente frente a un dolor intratable o una enfermedad incurable, por ejemplo. Entonces, hay analistas que dicen que este cambio de ir hacia esos temas es para no seguir con seguridad porque es un tema, hay un interés electoral de por medio por parte del gobierno. No. Yo le digo una cosa, el tema de seguridad es el número uno. Las grandes reformas son las de pensiones y salud, y esos tienen un lugar estelar dentro del ranking de prioridades. Estos otros temas me parece bien que se incorporen. El de eutanasia no tiene un informe financiero precisamente que implique gasto, el del CAE sí, pero si usted me pregunta a mí hoy día, yo le digo de inmediato, en materia de salud, claramente yo digo, ¿cómo es posible que haya 3 millones de chilenos en lista de espera? Por eso le pregunto yo, que desgraciadamente no tienen acceso a la atención médica, y además con todos los desórdenes y confusiones y duplicidades que hemos visto en estos días por la Contraloría. Por eso le pregunto yo, si hay que gastar plata en el CAE o en resolver las listas de espera, porque en lo que más se nos ha dicho que el presupuesto que se empieza a discutir ahora no hay mucho espacio para que crezca. Si hay que tomar decisiones y prioridades, usted me pregunta a mí, yo soy médico de profesión, a mi juicio, las listas de espera que provocan muertes mientras se espera, que hace que la gente viva una peregrinación dolorosa en su vida por llegar a un médico porque no tiene capacidad de pago, porque en Chile el que tiene plata se las arregla, y el que no tiene plata está condenado a esperar. A mí me parece que eso, en los sanitarios, es el principal problema de Chile, el acceso desigual a la salud. Y eso me parece que tiene que tener un correlato en el financiamiento. En primer lugar, si hay disponibilidad de recursos, si hay condiciones para otras distintas programas o reformas, bien, pero yo respiro por el dolor cotidiano de millones de chilenos que se sienten abusados en su dignidad teniendo que esperar, y me parece que ese es el principal problema y la herida abierta más grande que tiene Chile, la lista de espera. Pero también me reconocerá que a lo largo de los últimos años se ha, no sé, quintuplicado el presupuesto de salud. Sí. Hay un problema de gestión. ¿O más? No, digámoslo con total claridad. ¿Es solo plata? No, no es solo plata, pero tampoco es solo gestión. ¿Cuánto se puede arreglar ese problema? Aquí hay dos factores que se combinan. Es mala gestión cuando se descubre por la Contraloría que había gente dada por bien atendida y estaba muerta, o gente que le cambiaron el diagnóstico, o gente que nunca llamaron, o notificaciones encontradas en un basural. ¿Todo eso es desorden o qué es? Eso es un problema de gestión e ineficiencia enorme dentro del Ministerio de Salud, que no es capaz de controlar a los directores de establecimientos, que ni uno ha dado la cara, ni uno ha dicho, sí, yo soy el responsable en este hospital. Cuando este canal denunció en mayo el escándalo del Sótero del Río, con más de 300.000 egresos masivos, se dijo en ese instante, no, este es un hecho puntual, este es un hecho que se va a investigar. Mire, estamos en septiembre y el mismo Sótero del Río fue investigado ahora por la Contraloría y salen miles de casos nuevamente en la misma situación. Entonces uno se pregunta, ¿quién da la cara por esto? ¿Cómo no se hacen cargo de un problema de gestión? No es un problema de plata. Pero no quiero decir con esto que no haya que poner un peso para la lista de espera, porque el año pasado, en junio, se acabó el programa de extensión horaria que permitía que los sábados, domingos, los festivos, las noches se operara gente. Y eso, como se cortó, afectó, y usted ve hoy día los números que son bastante deplorables. Hay 80.000 casos incluso en GES atrasados, tenemos cáncer atrasado, más la lista de espera no auge en 3 millones de personas. Es un escándalo. Y me decían a mí los expertos, porque estuve reporteando el tema, que aquí lo que hacía falta era invertir en un sistema centralizado de información para que no dependiera, como nos está mostrando ahora, de cada hospital, que como dice, no dan la cara y va encima salen gente que está fallecida o que no corresponde, en fin. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no gastar en eso? ¿Por qué no hacerlo en esta altura de la vida, en este...? Es que eso es lo que yo considero también inexplicable. El 2017 debutó este sistema integrado de tiempo de espera, SICTE, que es el que rige hasta hoy. Y hoy la autoridad nos indica que tiene que dar de baja ese sistema porque es obsoleto. Entonces yo pregunto, ¿vamos a estar de ciclo en ciclo esperando un escándalo, esperando que un medio denuncie, esperando que la Contraloría diga, hay que cambiar un sistema informático que de verdad recoja este drama social de estar esperando? Porque una cosa es distinto decir, mire, faltan médicos, faltan pabellones, faltan horas, ya. Que es distinto decir, mire, yo le confié al Estado porque fui al hospital. Me dijeron, ya, usted tiene que operarse la vesícula. Ya, lo vamos a llamar. Resulta que nunca la llaman. Resulta que después se va a investigar en el hospital y resulta que no existía el nombre. O resulta que le habían dado por muerto. No, eso ya es intolerable. Porque es un problema del interior del sistema, no del empedrado, no de la falta de pabellones, de especialistas, de médicos, de horas, no. Es un problema más dramático. Y eso es lo que yo urjo. Y le vamos a pedir ahora, la Comisión de Salud que yo integro, le vamos a pedir, ya completamos todos los hospitales por la auditoría, después de Fiestas Patrias,
¿Cuál es la propuesta del gobierno en materia de lista de espera de una vez por todas? Ya, y usted en ese tema... Con una lista unificada. Igual que los trasplantes. Hoy día en Chile una persona que va a recibir un órgano tiene una lista donde sabe en qué lugar está, para un hígado, un corazón, un riñón, sabe cómo corre en la lista, sabe cuándo le puede tocar, sabe cuándo aparece un donante. Eso es transparencia en una lista de espera y en la ruta hasta llegar a la atención. Hoy día en el mundo de la lista de espera en auge no hay nada de eso. Ya, ¿y qué responsabilidad le cabe a este gobierno, a la actual ministra? Porque cuando este gobierno asume, había 62.000 garantías GES no cumplidas y hoy hay 82.000, hay casi 20.000 más. Claro, hay un problema, sin duda que hay un problema de gestión. ¿Y qué parte de eso es responsabilidad de este gobierno? No, pues por supuesto que porque tiene la guitarra el actual gobierno, tiene responsabilidad en que haya retardo en la lista de espera, hay que decirlo con total claridad. ¿Por qué? Porque no se ha luchado suficientemente por más recursos, ahí hay un debate con Hacienda, porque en la ley de presupuesto que yo tuve en rol en la 2024, buscamos un nuevo proyecto que lo estamos a punto de empezar a despachar de la votación, que es el sistema de atención priorizada, que significan 28.000 millones para este año, para colocarlas en centros privados que atiendan listas de esperas públicas, o sea, integración, en otras palabras, que es una propuesta que está en el camino, que la estamos colaborando a hacer, pero caramba que aquí hay que hacer distintas gestiones y acciones políticas y administrativas, porque la lista de espera sigue siendo un drama con o sin el actual gobierno, porque hoy día la situación se agravó, en otras palabras. Perfecto. Muchísimas gracias, senador Encantado, Castro, por acompañarnos hoy día. Bonito. Y bueno, ojalá que tenga razón y se mejore ese, el tema de la lista de espera, que por lo menos a mí me preocupa demasiado. Muchísimas gracias. Hasta pronto.